El cristianismo es una de las grandes religiones monoteístas del mundo, basada en la vida y las enseñanzas de su profeta Jesús de Nazaret, también llamado Jesucristo. Es una religión abrahámica, como el Islam y el judaísmo, que ve en este personaje el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento bíblico y lo considera el Mesías divino, Hijo de Dios, cuya muerte en la cruz redimió a la humanidad de sus pecados. Se trata de una religión central en la formación del pensamiento occidental y que abarca a diversas iglesias como la católica, la protestante y la ortodoxa, cuyos distintos ritos y procedimientos comparten elementos como el bautismo, la veneración de la cruz y la lectura bíblica. Su importancia es tal, que el conteo de años conforme al calendario universal tiene como punto central el nacimiento de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. El nombre del cristianismo proviene del griego Christianos, derivado de Christos, la traducción del vocablo hebreo Mesías, que a su vez significa ungido. Así, el nombre de la secta se mantendría a lo largo de los siglos y eventualmente reuniría doctrinas bastante desiguales en su interpretación religiosa, aunque similares en sus basamentos místicos. Las creencias del cristianismo varían de acuerdo a la secta específica y existen diversas interpretaciones y valoraciones de la mitología cristiana, pero las diversas iglesias suelen converger en los siguientes puntos: el universo y todo lo que existe fue creado y se sostiene por la palabra de Dios Padre. La naturaleza divina es triple: Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona, con misiones diferentes. Esto se conoce como la doctrina de la Trinidad. Dios se reveló a la humanidad y la custodia durante los siglos y ofreció la salvación y la vida eterna a quienes perseveren en sus buenas acciones. Jesucristo fue quien reveló a la humanidad la verdadera naturaleza de Dios y anunció la venida del Espíritu Santo, luego de que Dios hablara anteriormente con los diversos profetas del Antiguo Testamento. Las doctrinas cristianas varían según la iglesia que se trate, pero en su gran mayoría profesan lo siguiente: el perdón de los pecados, mediante la fidelidad a un código moral y ético, expresado en la conversión y la adhesión a la iglesia. La segunda venida. La mayoría de las iglesias cristianas esperan la segunda venida del Mesías, que supondría el advenimiento del juicio final en que los justos serán separados de los pecadores. La resurrección de la carne. Al juicio final en que se castigaría a los pecadores y se premiaría a los justos con el reino de los cielos. Proseguiría la resurrección de los difuntos y la vida eterna. La divina gracia. La gracia de Dios que permitiría la salvación de la humanidad que fue obtenida por Jesucristo a través de su sacrificio, resurrección al tercer día y posterior ascenso al cielo. En el imaginario cristiano, a la muerte le prosigue el juicio ante el Creador en el que se decidirá, según los preceptos morales bíblicos, el grado de pureza o de pecado del individuo y por lo tanto su destino: el paraíso, lugar del reposo eterno y feliz, o el infierno, lugar de condenación y castigo eterno para los pecadores. El primero es controlado por Dios, el segundo por el demonio o Satanás. El texto sacro fundamental del cristianismo es la Biblia, tanto en su Antiguo como su Nuevo Testamento, y sus lineamientos primordiales son los contenidos en ella. Sin embargo, el modo apropiado de traducir e interpretar estas escrituras varía, y en ello se distinguen las diversas iglesias cristianas. Cada una denomina apócrifos a los textos que ésta no incluye en su versión ideal de la Biblia. Los símbolos cristianos suelen consistir en variantes de la cruz, crucifijo, cruz ortodoxa, crismón, así como del peso del ancla. Cada iglesia, no obstante, ha desarrollado con el paso de los siglos sus propias formas. Por ejemplo, los protestantes rechazan las efigies y estatuillas, mientras que el catolicismo las venera. La doctrina cristiana acepta más o menos literalmente la naturaleza dual de Jesucristo, humana y divina al mismo tiempo. En esto se fundamenta también la dualidad entre carne y alma, entre cuerpo perecedero y espíritu inmortal. Esto último no es invención del cristianismo sino una herencia de tradiciones antiguas muy anteriores. Los principales ritos del cristianismo, a pesar de la variedad que caracteriza a sus iglesias, son: bautismo, iniciación a la fe cristiana que recuerda el bautizo en el río Jordán de Juan Bautista; confirmación, la ratificación de la aceptación de la fe cristiana; misa, la reunión semanal de la liturgia para rezar y compartir rituales en la comunidad; penitencia y confesión, el arrepentimiento y perdón de los pecados a través de su expiación mediante el rezo o la penitencia; matrimonio, la unión sagrada entre un varón y una mujer ante las autoridades religiosas y la comunidad; extremaunción,
el rito de despedida y acompañamiento místico de los enfermos de gravedad. La oración como forma de comunicación con Dios y de manifestación de la fe cristiana es universal a los distintos grupos cristianos. Puede estar dirigida a Dios Padre, a un miembro del santoral católico u ortodoxo, o pueden ser cánticos y salmos, especialmente entre las iglesias protestantes.